Santa o Semana Mayor acerca de la vida de Jesús, algunos días antes de ir a la cruz, podemos ver que Él organizó todo. Nunca fue algo allí que se le ocurrió. Si hacemos un poco de recordatorio, cuando la entrada triunfal le indicó a sus discípulos que pudieran ir y traer un pollino, y les dijo que era una asna con un burrito, su hijo, y les dio indicaciones, de tal manera que el Señor nada dejó en la deriva. Ahora hay un evento importante y sus discípulos querían saber dónde se iba a preparar la Pascua. Y Él le da instrucciones precisas, le habla de un hombre, le habla de su cántaro, le dice que lo siga, que le pregunte dónde está el lugar. Y llama mucho la atención lo que dice Marcos capítulo 14, versículo 12. Hoy le voy a dar un giro un poquito diferente a lo acostumbrado cuando tenemos la Santa Cena. Y usted se va a dar cuenta. Dice 14:12 de Marcos: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, oiga, lea ahí o escuche, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Este versículo, que lo hemos leído varias veces, no sé cuántos, no nos hemos detenido en esta pregunta. ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué tipo de preparación requería esta Pascua o la Pascua que los judíos habían estado celebrando por años? ¿Usted sabe qué tipo de preparación se requería? Casi estoy seguro que muchos no. Por eso quise hablar sobre cuáles eran los preparativos para la Pascua. Primero, si alguien está anotando en casa, primero, estaba la búsqueda ceremonial de los restos de la levadura. Esto no lo habíamos conferenciado antes. Repito, estaba la búsqueda ceremonial de los restos de la levadura en cada hogar judío. Y una de las reglas ceremoniales para celebrar la Pascua era limpiar toda la casa. Cada rincón de la casa había que limpiarlo de las impurezas o algún resto de levadura, porque para los judíos la levadura era símbolo de corrupción. Y los judíos identificaban la fermentación con la putrefacción. Así que la levadura, cualquier poquito de levadura en la esquina, en la mesa, en la silla, en algún traste, debajo de una mesa, cuando se acercaba la Pascua, ellos tenían que ir y hacer una limpia, sacar cualquier indicio. Y entonces, un día antes de la Pascua, el dueño de la casa, oiga bien esto, el dueño de la casa encendía un candil y recorría cada rincón de su casa buscando restos de levadura. Y fíjense, qué interesante. Mientras duraba la búsqueda, el judío oraba y decía,
Bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado por tus mandamientos y nos has mandado limpiar la casa de toda levadura. Mire qué interesante. En la búsqueda de ese resto de levadura por ahí, estoy insistiendo porque esta es una práctica ceremoniosa o ceremonial antes de hacer la Pascua. Y entonces la pregunta sería, si ellos para llevar a cabo un rito buscaban esos indicios que para ellos significaba putrefacción, significaba corrupción, fermentación, la pregunta para nosotros sería, ¿qué tenemos que buscar en la casa? ¿Qué tenemos que buscar en la casa que está impidiendo que podamos adorar, servir, amar al Señor con toda limpieza de corazón, de espíritu, de mente, de alma? ¿Qué nos impide en nuestra casa, en nuestra práctica? ¿Qué nos impide? Dice la historia, porque esto está documentado, esto que le estoy diciendo no, como dicen por ahí, no me lo estoy sacando de la manga, no, está documentado. William Barclay es el autor de esta investigación. Y él dice que al final de cada búsqueda, cuando la persona terminaba de buscar y no encontrar o encontraba algo, el dueño de la casa decía, toda la levadura que hay en mi posesión, lo que he visto y la que no he visto, él decía, queda anulada y sea considerada como el polvo de la tierra. Mire qué interesante. Viene a mi mente la expresión del salmista cuando dice, de los pecados míos ocultos, líbrame, Señor. Este hombre, cuando terminaba todo, hacía esta oración y como Pilato, como que se lavaba las manos y decía, Señor, si por ahí quedó, voy a usar una expresión de mis hermanos los tabasqueños, si por ahí quedó algún chichito, ¿ah? Él decía, quede anulada, sea considerado, si quedó ahí un poquito, sea considerado como un polvo cualquiera, no lo vi, no lo encontré, y quede allí. Y es muy interesante recordar para nosotros y pensar, ¿será que hay algo en nuestra vida, aunque sea un granito, que esté impidiendo una adoración limpia, una adoración que agrade al Señor? Recuerde que el Señor Jesús dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es muy importante pensar qué aspecto de mi vida está queriendo opacar o está queriendo impedir que la bendición del Señor fluyera. Ante la pregunta entonces de los discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Los discípulos necesitaban llegar a la casa, preparar el lugar para poder llevar a cabo esa Pascua. Segundo, escuche, por la tarde antes de comenzar la Pascua, tenía lugar el sacrificio del Cordero Pascual. Esto es algo que no hemos tocado por las razones que usted quiera. Y toda la gente, esto es impresionante, y toda la gente iba al templo, todos, porque esta era una de las fiestas donde todo judío tenía que llegar a Jerusalén para celebrarla. La Biblia dice que era la fiesta de Jehová. Y dice aquí que aquí el adorador llevaba su ovejita. Tenía que ser
sin ninguna mancha, tenía que ser, no debería tener ningún defecto. Llevaba su oveja y lo mataba. Aquí el adorador mataba su propia oveja o su propio cordero. Lo despellejaba. Se extraían las entrañas, todas las entrañas, y la grasa se tomaba como parte del sacrificio. Dice, los investigadores dicen que había una larga fila de sacerdotes de lado y lado, con una vasija de oro o de plata. Y se iba pasando entre la fila de los sacerdotes. Ellos recolectaban, voy a tratar de usar esto, no estaba en el programa, de oro o de plata era el utensilio, y cuando degollaban al cordero, ellos recogían toda la sangre. Ya que estaba ahí, lo iban pasando por cada uno de los sacerdotes hasta la última fila donde estaba el altar. Y allá derramaban la sangre, ahí la derramaban. Y entonces, el último sacerdote que estaba allá, agarraba la sangre y lo derramaba donde estaba el altar del sacrificio. Usted puede imaginar la sangre que corría durante muchas horas de todas las ovejas, de todos los corderos que se sacrificaban. Me sorprendió mucho a Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador, y si sus cifras son verídicas, son ciertas, dice él que se mataba más de 250,000 corderos. Escuche, más de 250,000 corderos. De manera que la sangre fluía, la sangre corría. Cuando el adorador terminaba con su cordero, se lo llevaba a su casa. Allí en su casa, él lo asaba, un cordero asado en casa. Y ese cordero se comía así, asado. Tomaban el cordero, le atravesaban un palo desde la boca, le atravesaban un palo, atravesaba el vientre hasta la parte de atrás. Luego lo ponían y se tenía que estar asando. Escuche, cuando los discípulos le dicen a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la Pascua? Los discípulos fueron e hicieron todo esto. Mire qué increíble. Hicieron todo esto. Sí. Pero no queda ahí nada más. Había otra serie de intervenciones para preparar la Pascua. Número 1, ya lo dije, que era la levadura. Había que eliminarla. Y entonces, el siguiente, era preparar el cordero. Había que preparar bien el cordero. Era un cordero sin defecto. Era un cordero limpio, puro. Y ellos preparaban el cordero para recordarles cómo sus casas habían sido protegidos, los que estaban en Egipto, cómo sus casas habían sido protegidos por la señal de la sangre del cordero cuando el ángel de la muerte pasó sobre Egipto. Por eso es muy importante para ellos el asunto de la sangre, el asunto de ofrecer. Segundo,
preparaban el pan sin levadura. Qué interesante. El pan sin levadura les recordaban que habían comido apresuradamente el pan cuando salieron de Egipto, porque no hubo tiempo para preparar la comida. No, se llevaron la masa, se llevaron así como tenían, así salieron corriendo. Entonces, los discípulos prepararon el pan sin levadura. Luego, prepararon el tazón de agua salada. Y usted dirá, ¿y eso, pastor? ¿Dónde lo encontró? ¿Cómo está eso? No, eso está en la historia. Ahí está. En la historia de los judíos, sus prácticas, sus costumbres, sus tradiciones, su cultura, todo eso está ahí. Preparar el tazón del agua salada les recordaban las lágrimas que habían derramado en Egipto y las aguas del Mar Rojo por las que milagrosamente habían atravesado en busca de su libertad. Luego, preparaban las hierbas amargas. Las hierbas amargas les recordaban las amarguras de la esclavitud en Egipto. No tenemos mucha idea quizás o mucha imaginación para entender cómo los israelitas, los judíos, por 430 años fueron esclavos. Una cosa impresionante. Seguramente por 430 años murieron cientos de miles. Pero todos, o la inmensa mayoría, había sufrido, había llevado a sus espaldas el asunto de la esclavitud. Entonces ellos comían las hierbas amargas como para recordar la experiencia de su amargura cuando estaban en esclavitud. Luego, preparaban una pasta, no sé cómo llamarlo, una pasta, una revoltura, una pasta llamada jaroshet. Jaroshet es el nombre de la Pascua. Era una mezclaban manzanas, dátiles, granadas y almendras. Lo amasaban todo junto. Eso les recordaba a ellos la arcilla que preparaban para hacer los ladrillos. Y luego agarraban un pedazo de canela y lo atravesaban en esa masa, esa pasta, lo atravesaban como recordando la paja que ellos recogían para poder hacer el ladrillo. Mire qué interesante. Todo esto incluía la preparación para celebrar la Pascua. Entonces, cuando los discípulos le dicen a su maestro, ¿dónde quieres que lo vayamos a preparar? Estaba diciendo todos estos pasos. Pero hay una última. 4 copas de vino. Vamos a suponer esto. 4 copas de vino. Cada copa contenía aproximadamente 1/4 de litro de vino. 1/4 de litro. Quizás más o menos esta copa llena, quizás represente 1/4 de litro. Ese 1/4 de litro se bebía o lo tomaban en algún momento determinado en que ellos cenaban. Pero no solamente significaba o no solamente era eso, sino que la tradición, la costumbre de ellos eran para recordar las 4 promesas que, si usted lo anota, lo va a encontrar en Éxodo capítulo 6, versículos 6 y versículo 7. Ahí hay 4 promesas y por eso era que había 4 copas de vino. ¿Cuáles son las promesas, pastor? El primero, la promesa era de Dios, que les había dicho: yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Significaba una copa.
Segunda copa, os libraré de servidumbre. Tercera copa, os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Y la cuarta copa, os tomaré como mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Escuche, a mí me sorprendió investigar todo eso. Y es un comentarista que todo mundo lee, que todo mundo ha leído en el pasado, que todo mundo conoce, que nos explica cuál era el proceso de preparar para la Pascua. Y el versículo que yo cité, Marcos 14, versículo 12, el versículo 12, en la parte final, los discípulos le dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y encerraba estas preparaciones y otras cosas que no estoy mencionando, que lo voy a mencionar en una segunda conferencia más adelante, no sé cuándo, porque habían otras cosas que incluían. Por eso es importante para nosotros. Mire, si esto era lo que hacían ellos para preparar la Pascua, la pregunta es, ¿qué necesito yo preparar para tomar la cena del Señor? ¿Qué necesito preparar? ¿Qué cosa tengo que preparar en mi vida? Aleluya. Acá las pocas personas que están aquí, que les di permiso que vinieran y el equipo técnico que está, están allí pensando, ¿qué tengo que preparar? El apóstol Pablo dice que no debemos de participar indignamente, que tenemos que examinarnos, que tenemos que examinarnos. Esta práctica de los judíos, si alguien se pregunta, oiga pastor, ¿y lo siguen haciendo en este tiempo? Sí, Señor, lo siguen practicando, porque para ellos el Mesías no ha llegado. Y si ellos preparaban la Pascua de una manera tan meticulosamente, significa que mi vida, que su vida debe estar preparado. Si el cordero tenía que ser sin ningún defecto, o sea, no llevaban un cordero con la oreja mocha o tuerto, con el cuerno chueco hacia abajo, que iba renqueando, que tenía alguna marca. No. El cordero que ellos sacrificaban en la Pascua era un cordero indefectible. No había ninguna tacha, no había ningún error, no había nada. Desde la cabeza hasta la cola, hasta las patas, sus pezuñas estaban en perfectas condiciones. Eso significa que la iglesia, usted, yo, todos, debemos de vivir una vida que agrade al Señor. Una vida que le dé honra y gloria. Estos preparativos, o estos eran los preparativos para la Pascua. Y cada detalle hablaba de aquel gran día de liberación de la esclavitud de Dios por su pueblo. Y Jesús, en ese instante, estaba cumpliendo así la liberación del pecado del mundo entero. Y nosotros nos sabemos muy de memoria San Juan 3:16. Jesús estaba cumpliendo. Es por eso que los judíos celebraban esta Pascua. Lo celebraban así como decimos luego, religiosamente, bien. Había un horario en que ellos celebraban la Pascua. Había un horario, no era en la mañana, no, había un horario en que ellos celebraban la Pascua. Eso lo voy a explicar creo que mañana. Había un horario. Es una cosa impresionante cómo la vida de Jesús encaja perfectamente
en todas las ceremonias que los judíos llevaban a cabo, encaja perfectamente. Todas las fiestas están en perfecta relación. Por eso es importante participar de la cena del Señor. Aparte de analizar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro todo, lo debemos hacer con gozo y alegría, porque Cristo nos ha libertado o liberado del pecado. Del pecado. Significa que así como aquella oveja o aquel cordero que sacrificaba era perfecto, Jesús fue el cordero perfecto. Juan el Bautista dijo: he allí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Porque un judío adorador, cuando llevaba su cordero, ponía su mano sobre el cordero y en ese momento era sacrificado. Su sangre servía para que él pudiera ser un hombre libre. Nosotros hemos sido lavados, hemos sido perdonados por la sangre preciosa de Jesucristo. Así que con esta reflexión en mente, queremos orar para que usted que está viéndome allá en su casa pueda preparar su copa, pueda preparar el pan y pueda tenerlo ahí mientras lo podamos consagrar desde aquí. Ahí donde está sentada, conviene que se ponga de pie si está sentada, y vamos a orar para consagrar los elementos que hoy vamos a participar. Ahí donde está, vamos a orar. Amado Padre, con mucha alegría, con mucho regocijo, con mucha paz, venimos delante de ti. Cuánta gratitud hay en mi corazón, porque un día Jesús me rescató. Perdonó todos mis pecados. Derramó su sangre para limpiarme. Y esta tarde o noche venimos delante de ti para darte muchas gracias. Gracias por dar tu vida, amado Señor Jesucristo. Gracias por darme una razón para vivir. Porque aún no siendo yo nada, tuviste a bien amarme, perdonarme, rescatarme y hacer de mí lo que ahora soy. Consagramos los elementos de la Santa Cena que está aquí con nosotros, que mis hermanos, mis hermanas tienen en casa, ahí donde están con su familia, lo consagramos. Tú envíes tu bendición, tú envíes tu consagración, tú envíes tu misericordia. Y ese jugo, producto del fruto, pueda ser consagrado. El pan, otro producto de una semilla, sea también consagrado. Muchas gracias, porque aunque esta observación, esta práctica es profunda, tú nos permites entender y comprender la historia de la salvación, la historia de la liberación, la historia de la sanidad. Y esta tarde pedimos tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y que el Espíritu Santo
nos dirija y nos guíe, ahora y siempre. Muy bien. Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos todos tomando el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participe también de la copa. Padre amado, te damos gracias. Te rendimos toda honra, toda gloria y toda alabanza. Aunque nuestra mente finita no pueda entender o comprender la importancia, la trascendencia de lo que tú hiciste por nosotros. Pero tú nos perdonas, nos bendices y tu gracia y tu favor es en la vida de tu iglesia. Padre, nunca habíamos hecho esto, en que estemos aquí, mi esposa y yo, y el equipo que está aquí conmigo, y luego toda la gente en casa, todos los hermanos en casa, llevando a cabo esta práctica tan hermosa. Nosotros lo hacemos, y tu palabra dice, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y tú vienes por tu iglesia, porque tu palabra así dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Gracias por dar tu vida en la cruz. Gracias por todo lo que nos dejaste. Ayúdanos, enséñanos a amarte, a servirte, a adorarte y a hacer tu santísima voluntad. Bendiga a mis hermanos, mis hermanas, las familias que están allá en casa, que participaron de este acto tan sagrado. Sana al enfermo, libera, Señor, al que está preso, oprimido de todo tipo de pecado. Y tú seas quien nos ayude en todo momento y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Tome asiento un momento
Y vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a pasar a una breve reflexión igual de lavatorio de pies. Nosotros lo practicamos, nosotros lo hacemos, porque para nosotros pues es muy importante. Juan el apóstol, capítulo 13, versículo 1 en adelante, está el escrito que Jesús, nuestro Señor, nos dejó. El lavatorio de pies de los santos. ¿Qué significado tiene? Esa es la pregunta. El hecho de que Cristo les haya lavado los pies a sus discípulos, ¿qué significado tiene? Bueno, puede tener muchos significados sin lugar a dudas. Yo quiero mencionar 2 o 3. El primero fue un llamado a la sencillez y al servicio, algo que le caracterizó a Jesús, su sencillez y el servicio, o sea, el servir, el servirnos. La Biblia dice que camino a Betania a Jerusalén, los discípulos habían estado discutiendo quién de ellos iba a ser el mayor o quién ocuparía el lugar de Jesús en el reino cuando él se ausentara. Varios comentaristas bíblicos de la Biblia presentan el temperamento de los discípulos. Ellos dicen que cuando ellos discutían o querían saber quién iba a ser el más grande, los discípulos discutieron acalorada y violentamente hasta el punto de casi agredirse a puños. Oiga, qué terrible está eso. Por querer saber quién iba a ser el más grande. Y llegaron a gritarse de tal manera que estuvieron al borde de golpearse entre ellos. Y William Barclay, en su comentario, dice que en otra ocasión, y eso está en la Biblia, y lo hemos leído varias veces, él dice que la madre de Juan y de Jacobo se acercaron a Jesús para hacer una petición. Mire, qué tremendo. Sabemos que las mamás aman a sus hijos hasta la muerte. Sea el hijo más problemático, el hijo lo que sea. No hay mamá que se resista en hacer lo mejor para sus hijos. Y esta mamá de Juan y de Jacobo fue a Jesús para hacer una petición. Mire qué tremendo. Una mujer, ¿cómo lo podríamos llamar? Valiente. Muy valiente. Y Mateo capítulo 20, si es que no me equivoco, y versículo 20 de Mateo, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. 21. Él le dijo a la mujer, a la mamá: ¿qué quieres?
¿Por qué? Porque esta mamá con sus hijos llegaron a Jesús y se postraron. Y se postraron. Llevaba a sus dos angelitos. Si usted ha leído la Biblia, ¿por qué me río? Porque en cierta ocasión, tanto era el pleito entre ellos, que Jesús le puso un apodo. Jesús le puso un apodo. A los discípulos le puso un apodo. Usted dirá, ¿a poco, pastor? Lea la Biblia, lea la Biblia. Ahorita que está en casa, lea la Biblia, para que nadie le diga y para que nadie le cuente. Y los apodó los hijos del trueno, Boanerges. Y yo le pregunto a usted, ¿en algún momento usted ha sido como estos hijos del trueno? No me pregunte. Y esta mamá llegó, el versículo 21, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino, mire qué atrevida la mujer, qué atrevida, irrespetuosa, irreverente. Va con Jesús y le dice, ordena que cuando estés en tu reino, mi Juanito se siente a su derecha. Y el otro, mi Jacobito, que se siente a tu izquierda. Ordena. Los demás discípulos están oyendo, están escuchando. Que esta madrecita le pide a Jesús y le dice, ordena, o sea, quiero que des una orden. Y como diciendo que todo el mundo lo escuche y los demás lo escuchen. El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esta forma de sentarse uno a la derecha o a la izquierda significa varias cosas, entre ellas autoridad, empoderamiento y muchas otras cosas, privilegios. Entonces Jesús respondiendo dijo, casi quiero leer este versículo 22 como que Jesús está enojado, está bravo. Entonces Jesús entonces respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y estos muchachos, Jacobo y Juan, atrevidos, dijeron, sí podemos, sí podemos, sí podemos. Entonces, Jesús les dijo, a la verdad, versículo 23, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero, ¿quién dice que los peros no valen? Sí valen, aquí está. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Pero vea el versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, como diríamos luego, pegaron el grito al cielo. Pero cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Se enojaron. Los otros 10 se pusieron bravos, se pusieron exigentes, se pusieron... Y estas fueron las ocasiones, y algunos otros, varias otras ocasiones, que los discípulos querían saber quién de ellos iba a ser el mayor. Todos querían ser el mayor. Porque ellos tenían la idea de que Jesús iba a establecer el reino en Israel. Estaba bien claro para ellos. Todavía cuando el Señor resucita, ellos les preguntan, Señor,
¿Restaurarás a Israel en este tiempo? Como diciendo, dímelo, lo vas a restaurar para que me deje un huesito allí con usted, Señor. ¿Restaurarás a Israel en este tiempo? Jesús le dijo, ¿y a ustedes qué les importa? Casi eso le dijo. Bueno, no dice así la Biblia, dice en otra ocasión otra cosa. Le dijo, no les toca a ustedes saber lo que el Padre ha decidido y ha puesto en su sola potestad. Otra ocasión, cuando preguntaron que quién iba a ser grande en el reino de los cielos, en el capítulo 18, fue cuando Jesús tomó un niño. El Señor Jesús agarró un niño y se los presentó. El que no sea como este niño, no puede. El versículo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, versículo 1, 18, 1 de Mateo, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Fue en base, hermanos y hermanas, a todas estas experiencias a lo largo del ministerio de Jesús, que el Señor tomó la decisión de enseñarles humildad, de enseñarles servicio. Y fue en esta ocasión que Jesús, entonces, en base a eso, decidió lavarle los pies a sus discípulos. Fue un símbolo de humillación, fue un símbolo de exaltación en la vida de Cristo. El doctor Hiram Al-Mirudis, él dice que este símbolo era necesario porque mostraba la humillación y la exaltación de Cristo. Veamos. Se levantó de la cena y se quitó su manto. El doctor Al-Mirudis dice, aquí vemos su humillación en el más alto nivel. Él estaba sentado en el sitio que le correspondía por ser el maestro. Dejó su lugar, se quitó su manto, símbolo de realeza, para dar una enseñanza de humildad. Porque los discípulos se andaban peleando de ser grande. Y yo no sé si en Fuente de Vida o en su iglesia hay personas que se pelean por ocupar un puesto, por ocupar un nombramiento, por ocupar un ministerio. Quizás se pueda dar en otro lugar, pero no en Fuente de Vida. Entonces, qué importante era para Jesús, antes de ir a la cruz, enseñarle a sus discípulos este principio fundamental. Él había dicho que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Entonces aquí vemos este primer aspecto importante, la humillación y exaltación de Cristo. ¿Por qué? Porque tomando una toalla, se la ciñó. ¿Tienen una toalla? Préstame una toalla, pastora, por favor. Gracias. El Señor tomó una toalla, a lo mejor más grande que se la ciñó, aquí en la cintura, así. Se la ciñó. A lo mejor usted no me ve allá, pero ya me puse una toalla aquí. La acción de levantarse de la mesa, dice que se quitó el manto. La acción de levantarse de la mesa y quitarse el manto indica
su abandono de su posición divina y real y adoptar la posición de un esclavo. Es decir, se humilló. Porque lavarle los pies a una persona que entraba a la casa no lo hacía el anfitrión o el dueño de la casa, lo hacían los esclavos. Era trabajo de los esclavos. Lavarle los pies la gente que visitaba esa casa. El no hacerlo, el anfitrión estaba mostrando una descortesía, porque no le estaba dando importancia a la persona que lo estaba visitando. Y entonces, dice Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahí está. Cuando Jesús hace la acción de quitarse el manto, de ceñirse una toalla y querer y lavarle los pies a sus discípulos, tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Miren qué tremendo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí están las palabras del apóstol Pablo. Él hizo el trabajo de un esclavo siendo el Señor de todos. La labor de un esclavo siendo el Señor de todos. Y el evangelista Juan, los que tienen su Biblia, el Evangelio según San Juan, que estamos en el versículo 13, dice el versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies a vosotros, también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, también vosotros lo hagáis. Ahí está. Después de su humillación, dice el versículo que hemos leído, Cristo recupera su lugar de honor. Una vez que Cristo hubo lavado los pies de sus discípulos, tomó su manto que se había quitado, se lo puso de nuevo, ocupa el sitio que había dejado y sigue siendo el Señor. Sigue siendo el Maestro. Por eso Filipenses, en ese mismo capítulo, versículo 9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo. ¿Quiénes están en los cielos? Toda la potestad de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todo, dice Pablo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla el que está en los cielos. Y luego dice, y los que están en la tierra, todos los habitantes de la tierra y debajo de la tierra, más gente. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor.
Esa fue de las varias razones el por qué el Señor tuvo que lavarle los pies a esos engreídos discípulos que cada que podían se peleaban, se gritaban. Y el Señor los está viendo. Así que, amados hermanos, aprendamos que el lavamiento de los pies de los discípulos por el Señor encontramos, como dice el doctor Hiram Al-Mirudis, encontramos su humillación y su exaltación. Su humillación y su exaltación. Dice el versículo 13, capítulo 13 de Juan, versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. Bienaventurado. Y es por eso que nosotros practicamos el lavatorio de los pies, como nos enseña, como lo vemos en nuestra doctrina. Así que lo vamos a hacer. Prepárese en casa. Póngase frente a frente de la silla. Póngale agua a su palangana. Y deje que la persona que le va a lavar los pies, como usted lo ha visto que lo hacemos aquí, le quite su zapato, su sandalia, su chancla o su calcetín. Y mientras lave los pies, ore por esa persona. Es decir, los dos orando. Uno orando, el que está lavando, orando por la persona, y el que está siendo lavado sus pies, orando por el que le está lavando los pies. Pida todo género de bendiciones, de protección, de cuidado, más en este tiempo donde este virus está afectando al mundo entero. Pida protección, sus manos, sus pies, pida protección. Así que empiécelo a hacer mientras nosotros aquí también lo hacemos. Que el Señor les bendiga, nos vemos en un momento, tome el tiempo necesario, yo volveré aquí para hacer las últimas recomendaciones. Amén.
gracias. A ti la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Te bendecimos. Te alabamos. Te rendimos toda honra y gloria y alabanza. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Muchas gracias. Muchas gracias. Te rendimos honra, gloria, alabanza. Bendito seas. Te presento, Señor, a mi esposa. Gracias por la compañera que tú me has dado. Que como siempre estos pies puedan correr presurosos para llevar tu palabra, para llevar cualquier tipo de ayuda, Señor nuestro, y este pie pueda estar sano completamente. Amado Padre, permita que tu gracia, tu misericordia sea en la vida de mi compañera. Guárdala, protégela, cuídala. Ahora con esta situación en el mundo, con este virus, guárdala de todo peligro, de toda infección, de toda contaminación. Y ayúdame cada día a apoyarla, ayudarla, amarla. Señor mío, tú los bendigas. En el nombre de Jesucristo, gracias por la vida de mi esposa. Te ruego fortaleza física, fortaleza por todos lados. Yo te pido, amado Padre, que mucha vida, que muchos años en su vida, su ministerio, su dedicación, su esfuerzo, pueda darte honra, gloria y alabanza. Amado Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de aquel que nos enseñó, que nos modeló el ser humildes y el ser y poder servir. Muchas gracias. Muchas gracias por todas las bendiciones.
muchas gracias. Te adoramos, te bendecimos, te rendimos honra, gloria y alabanza. Muchas gracias, amado Padre, muchas gracias. Bendiga las familias que pudieron participar del lavatorio de pies. El que esté enfermo, tú puedes sanarlo, de tal manera, Padre amado, que tu nombre sea glorificado. Bendito seas desde ahora y para siempre. Aleluya. Gloria a su nombre, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias. Amada familia, ahí donde está en casa, que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde.